Capítulo 5. Relatando hechos verídicos. Creo que todos ya tuvieron la experiencia de entristecerse al aproximarse a una persona con fisonomía tristona, de sentir soledad al llegar cerca de una persona con semblante solitario y, también, de quedarse con ira al ser reprendidos por alguien con fisonomía colérica. Es de esa forma que el estado mental contagia a las personas a su alrededor. Si el estado mental es contagiante, es natural que la enfermedad, o sea, el estado mental enfermizo manifestado en la forma, también sea contagioso. Generalmente, las personas piensan que solamente las enfermedades contagiosas pueden ser transmitidas de una persona a otra y que las demás no. Sin embargo, las enfermedades gástricas y las de agotamiento nervioso también se contagian. No son pocos los casos en los cuales una familia entera sufre de indigestión o de agotamiento nervioso debido a una especie de depresión. La explicación surge de que todas las enfermedades son mentalmente contagiosas. Enfermedades causadas por asociación de ideas. Hay cierto tipo de estado mental que es causado por asociación de ideas. Cuando hablamos en omabashi, ciruela japonesa curtida en sal, recordamos su sabor ácido y empezamos a salivar bastante. Este proceso mental de acordarnos naturalmente de algo relacionado con lo que estamos pensando se denomina asociación de ideas. Si comprendemos que surge un determinado estado mental causado por asociación de ideas, concluiremos que, también, la dolencia puede ser causada por asociación de ideas, puesto que ella es la materialización de un estado mental. Creo que entre sus amigos y conocidos existan personas que leen, constantemente, con mucho interés, artículos de revistas sobre salud o libros de medicina popular. Generalmente, esas personas llegan a tener la salud debilitada, volviéndose más susceptibles a las enfermedades, excepto cuando poseen mucha confianza en su propia salud. Tal vez, esas personas lean sobre medicamentos, salud, medicina e higiene con el deseo de volverse más saludables al creer que tienen constitución física debilitada. Sin embargo, de este modo, están sumergiéndose en aguas más profundas, a pesar de desear, desesperadamente, no ahogarse. Por ejemplo, supongamos que exista una revista titulada Siglo de la Salud o Medicina Casera, y que al abrirla, nos encontremos con un artículo sobre prevención y cura de determinada enfermedad, firmado por un doctor en medicina. A primera vista, tendremos la impresión de que al leer el artículo, conseguiremos prevenirnos o curarnos de esa enfermedad. Pero, al leer con atención su contenido comprobaremos que no aborda absolutamente nada sobre métodos de prevención, ni de cura. Por el contrario, la mayor parte del contenido de ese artículo está repleta de sugestiones para enfermarse. Estoy valiéndome de esta ironía porque la mayoría de los artículos sobre profilaxis acostumbran describir solamente síntomas de enfermedades, tales condiciones demuestran atrofia en los riñones, tales y tales síntomas evidencian agotamiento nervioso, determinado dolor en el estómago puede ser señal de úlcera estomacal, una ligera, pero prolongada fiebre de causa desconocida acompañada de insomnio o indigestión puede ser indicio de tuberculosis. De esta manera, describen males que, realmente, despiertan el temor de los lectores quienes no encuentran nada que les enseñe, gentilmente, cómo curar esos males. Solamente especifican que en el caso de que alguien presente los síntomas descriptos, deberá consultar a un médico porque es peligroso que un lego emita un diagnóstico y se trate por cuenta propia. Siendo así, es natural que lleguemos a la conclusión de que tales artículos fueron escritos con la intención de inducirnos a buscar un médico, determinando que al sentir alguna señal física irregular imaginemos una enfermedad. Quedemos enfermos a través de esa asociación de ideas y, temiendo empeorar, acabemos procurando un médico. Artículos como este, no son más que una estrategia para que los médicos puedan obtener mejores beneficios. Por esta razón es que expreso que tales artículos sirven para determinar que muchas personas se enfermen, y no para curarlas. Podemos manifestar lo mismo respecto a la propaganda de medicamentos, puesto que es común escribir que una simple fatiga que siente cualquier persona,
una indigestión, un insomnio trivial, puedan ser síntomas de una terrible enfermedad, aconsejando, finalmente, a tomar determinado remedio. Al leer esas propagandas, por asociación de ideas, terminamos pensando que podríamos estar con esa enfermedad, y ese fugaz pensamiento es sembrado en nuestro subconsciente. Cuando ese pensamiento semilla germina y desarrolla sus raíces, con firmeza, en las profundidades de nuestra mente, la enfermedad estará manifestándose en nuestro cuerpo. Cura de una enfermedad cardíaca por la palabra. Voy a citar un caso del cual tomé conocimiento. En Tokio vivía una señora a la cual varios médicos le habían diagnosticado ser portadora de cardiopatía cardíaca. Vivía resignada con esa enfermedad incurable, con 120 pulsaciones por minuto y se sentía fatigada al caminar solamente media cuadra. Esta situación se prolongó por varios años. Cierto día, por motivo de otra enfermedad, buscó al Señor Uge Nishizuka, primogénito del Señor Sage Nishizuka, especialista en dieta alimentaria y autor del método terapéutico Suen. Él, ya es fallecido, pero en aquella época tenía una clínica en Ushigome Itigaya, Tokio. Como no poseía diploma de médico, no examinaba personalmente a los pacientes. El vicedirector de la clínica, Dr. Sotaku Shioda, médico titulado, era quien los examinaba formalmente, mientras él los observaba a distancia y daba el diagnóstico. Lo sorprendente es que no tocaba a los pacientes, sino que les decía, exactamente, aquello que estaba en el interior del enfermo, acertando en su totalidad sobre su carácter, su conducta y hasta su estado de salud. Esa señora se sentó delante de él y, como de costumbre, las palabras pronunciadas con voz fuerte y firme que venían del cuerpo robusto del Señor Uge Nishizuka acertaron todo, dejándola profundamente impresionada. No hay duda de que nació en ella la firme creencia de que podría confiar en ese especialista. Como el médico, antes de más nada, cura el espíritu del enfermo, es muy importante que obtenga su total confianza. Conquistando la confianza del paciente, podrá curarlo y hasta administrarle cualquier almidón como si fuese remedio en polvo. Si el médico se muestra vacilante como si no supiese cuál es la enfermedad, el paciente pensará que el remedio proscripto por él no será eficaz. Cuando el paciente comienza a dudar del médico, por mejor que sea el remedio, no surtirá efecto. Por lo tanto, por más difícil que sea diagnosticar la enfermedad del paciente, si el médico expresa categóricamente, ya curé muchas enfermedades de este tipo y tengo un remedio muy eficaz. No hubo ni una persona que no se haya curado con este remedio, cualquier enfermedad, incluso la considerada incurable, será rápidamente curada. En esa circunstancia, el médico debe hacer valer, al máximo, el poder de la palabra, afirmando y reafirmando sus palabras con mucha seguridad. El poder de la cura del remedio, en sí, es muy pequeño. Lo que cura en efecto, son las palabras del médico y la creencia despertada por esas palabras. Por eso, hasta una enfermedad, para la cual no exista un medicamento específico, será curada si el remedio es dado considerándolo muy eficaz. Y, en el caso de pacientes que posean dentro de la mente la creencia arraigada de que su enfermedad es incurable debido al diagnóstico de otros médicos, como la señora en cuestión, será extremadamente oportuno negar la existencia de esa enfermedad. Como manifesté anteriormente, esa paciente creía que sufría de una enfermedad cardíaca incurable. Como el Señor Uge Nishizuka acertó, efectivamente, sobre su carácter, su conducta y también sobre su estado de salud, solamente al observarla pasó a creer, firmemente, en su capacidad de diagnosticar, y le explicó. Sufro hace mucho tiempo del corazón y diversos médicos me expresaron que tengo una enfermedad valvular incurable. Su caso no es enfermedad valvular sino hipertiroidismo, respondió inmediatamente el señor Nishizuka. Al tener síntomas muy semejantes, esas enfermedades son, frecuentemente, confundidas una con la otra, tanto por los médicos como por los pacientes. Su problema no es en el corazón, sino una glándula localizada aquí en su garganta.
su corazón no está mal. La pulsación acelerada es consecuencia del hipertiroidismo, pero si él es curado, la pulsación volverá a lo normal, explicó con naturalidad como si fuese una enfermedad muy insignificante. Esta paciente había recibido el diagnóstico de que poseía una enfermedad valvular cardíaca, siendo sugestionada por varios médicos de que la enfermedad del corazón es incurable. Pero, cuando escuchó la firme declaración su enfermedad no está en el corazón sino en la glándula tiroides, desvió la atención del lugar de la enfermedad, pensando, ¡qué alivio, mi enfermedad no está en el corazón! Y, súbitamente, comenzó a sentirse mucho mejor. Al tomar medicación para el hipertiroidismo y al seguir una dieta alimenticia durante un mes, todos los síntomas de la enfermedad cardíaca desaparecieron. Este es un caso realmente interesante. Desde el punto de vista de la medicina actual, tanto la enfermedad valvular cardíaca como el hipertiroidismo son muy difíciles de curar. Para quien posee conocimientos de medicina, escuchar que no es una enfermedad del corazón, sino de la tiroides, nada más sería que cambiar una enfermedad incurable por otra, de difícil cura. Si bien esta señora sabía que la enfermedad valvular cardíaca era incurable, felizmente no conocía la gravedad del hipertiroidismo. Seguramente, ella debe haber pensado que los médicos no consiguieron realizar un diagnóstico correcto porque era una enfermedad recién descubierta y con nombre raro. Entonces, comenzó a creer que tendría cura rápida, puesto que el Sr. Ishizuka había manifestado que no tendría complicaciones. En efecto, se curó exactamente tal cual como lo creyó. Aquí, tenemos un ejemplo verídico de que para tener salud es preferible no poseer nociones superficiales de medicina. Dejando de lado la cuestión de ser o no correcto el diagnóstico del Sr. Ishizuka al afirmar que era otra enfermedad o si dio otro diagnóstico, de propósito, para retirar de la mente de la paciente la creencia de la incurabilidad, considero que este caso merece una profunda reflexión por parte de los médicos respecto a la necesidad de tratar a los pacientes incurables de un modo apropiado con el principio del amor, así como de usar el poder de la palabra para manifestar, verdaderamente, la fuerza curadora del arte médico. Cuando un enfermo está convencido de que sufre de una enfermedad incurable, pienso que es un recurso de mucha sabiduría y de profundo amor que el médico diagnostique, de propósito, otra enfermedad, para apartar de la mente del paciente la idea de estar con un mal incurable. Tesis, según la cual, todas las enfermedades provendrían de afecciones oculares. Con relación a diagnóstico, me viene a la memoria el del Dr. Mikitaro Nishimure, oftalmólogo de Motomati, Kobe. Este médico pensaba que todas las enfermedades tenían un único origen y afirmaba que cualquier enfermedad provenía de una especie de afección ocular, inflamación superficial de la córnea. Esta era su creencia y si el paciente sufriese de una enfermedad cardíaca, de una enfermedad crónica gastrointestinal o de reumatismo, manifestaba categóricamente, lo que usted tiene no es un disturbio cardíaco, sino una enfermedad de la vista o usted no tiene nada de errado en su aparato digestivo, sino en la vista. Como él hacía esa afirmación basado en una firme creencia, sus palabras eran llenas de confianza y autoridad. Si el paciente estaba con indigestión o con dolor ciático, el doctor Nishimure colocaba una compresa caliente sobre los ojos del enfermo, envolviéndole la cabeza con ataduras y lo dejaba así, aproximadamente por 30 minutos. Después de recibir la noticia de que estaba engañado en relación a su enfermedad, de que no sufría del estómago o del corazón, el paciente permanecía con la atadura, en total oscuridad durante 30 minutos. Los ojos se congestionaban por acción del remedio y de la compresa caliente dando la impresión de que realmente estaban enfermos. Entonces, la idea de que su mal radicaba, verdaderamente, en la vista y no el corazón o en el estómago se infiltraba profundamente en él. Enfermedades crónicas prolongadas se curaban en pocos días o hasta en una única aplicación de este tratamiento. Por eso, el doctor Nishimure defendía su tesis de que el origen de todas las enfermedades era una sola, ya que todas provenían de una afección ocular.
En mi modo de pensar, hasta las enfermedades incurables se curaban porque el médico al defender su tesis, negaba categóricamente la existencia del mal que el paciente consideraba incurable. Él, también, abandonaba esa creencia al oír que sufría de la vista y al ser tratado con la compresa caliente en los ojos, es decir, al ser estimulado un local completamente diferente de aquel que pensaba que estaba enfermo. Denomino este tipo de tratamiento de sustitución del nombre de la enfermedad. Esta es una forma de aplicación positiva del poder de la palabra, pues por el cambio del nombre de la enfermedad, es decir, de la palabra, la enfermedad en sí se modifica y ocurre la cura. La palabra domina la salud. Vimos que es la palabra que despierta la creencia y que ésta, rápidamente, influye en la salud. Entonces, debemos aprender a usar el máximo posible de palabras benéficas. Si, a través de las palabras llenásemos el mundo de salud, la humanidad se volvería saludable. Si, por medio de palabras, llenásemos el mundo de luz, él sería iluminado. El hogar del progreso infinito, en realidad, es un movimiento del reino de Dios que se propone volver saludable, feliz e iluminada a la humanidad a través del poder de la palabra. Por eso, cuantos más ejemplares de la revista Hogar del Progreso Infinito circulen en este mundo, mayor será el poder de las palabras benéficas en ella contenidas. Cuanto mayor sea el poder de benéficas palabras, más iluminadas serán la mente humana y las vibraciones de los pensamientos que dominen la faz terrena. Serán purificadas las semillas de todos los males existentes, anticipando la concretación del paraíso terrestre, o sea, de la segunda venida de Cristo, como predica el cristianismo, o del nacimiento de Bodhisattva Miroku aquí en la tierra, como predica el budismo. Observando cómo es empleado el poder de la palabra en el mundo, percibimos que hay un gran número de movimientos que utilizan el poder de la palabra para volver enfermiza, infeliz y sombría a la humanidad, contraponiéndose al movimiento del hogar del progreso infinito que con el poder de la palabra trata de volver la vida humana sana, feliz e iluminada. Parece que los millones de ejemplares de periódicos que se editan diariamente en todo el Japón están colaborando con algún movimiento que tiene como finalidad convertir la vida de la humanidad en enfermiza e infeliz. Cotidianamente, el mundo es inundado por billones de ejemplares de diarios que, valiéndose del poder de la palabra escrita, enferman a la vida humana. Gran parte de los diarios está ocupada por anuncios de remedios y vitaminas que amedrentan a los lectores con palabras cuyo significado sería: ustedes hombres, hechos de materia, no se curarán. Si no toman este remedio, o ustedes no tendrán salud, si no toman esta vitamina. Esto sucede porque los periódicos dependen del dinero de la propaganda y terminan volviéndose vehículos de divulgación de palabras maléficas. Cuanto más se leen esos anuncios, más se pierde la creencia de que el hombre es hijo de Dios, de que no es materia y sin vida, y más se refuerza la idea de que el hombre sea hecho de materia y que tendrá que someterse eternamente, como esclavo, a los remedios. La misión con que surgió el hogar del progreso infinito. Por lo expuesto, la prensa, sin percibir, está siendo explotada por el capital y por movimientos que defienden el obscurantismo de la vida humana, al distribuir, diariamente en el mundo, billones de ejemplares que tratan de envolver a toda la humanidad de una sola vez, con pensamientos tenebrosos y enfermizos. Si, en la época actual, no surgiese el movimiento del hogar del progreso infinito, la humanidad podría ser devorada por pensamientos confusos del mismo modo que un montón de sardinas son engullidas por una ballena. Sin embargo, Dios aún no abandonó a la humanidad y ordenó que nos movilizáramos e iniciásemos este movimiento de divulgación de palabras de la verdad. Si alguna persona pensase que este libro o la revista Hogar del Progreso Infinito son publicaciones particulares de Masaharu Taniguchi, está totalmente equivocado, porque ambos son manifestaciones del movimiento del reino de Dios iniciado por Dios. Masaharu Taniguchi registra, apenas, con la pluma empapada en tinta, las palabras de Dios que capta bajo inspiración. En la revista Hogar del Progreso Infinito no existe una sola frase o palabra que sea del Masaharu Taniguchi carnal. Incluso,
hasta los textos extranjeros transcriptos en ella constituyen palabra de Dios. A primera vista, no parecen ser palabra de Dios. Al principio, yo mismo creía que no eran. Mas, el medio por el cual llegaban a mí esos libros extranjeros solo podía ser por orientación divina. Entonces, por inspiración, percibí que Dios estaba ordenándome a traducirlos y a publicarlos en la revista Hogar del Progreso Infinito. Cierto día, cuando caminaba por la ciudad, pasé delante de una librería de libros usados y me sentí, súbitamente, atraído por algo dentro de ella. Entrando, un libro me llamó la atención y hojeándolo, noté que contenía pensamientos semejantes a los del Hogar del Progreso Infinito. Por esta razón, lo traduje e incluí el texto en la revista Hogar del Progreso Infinito. De esta forma es que consigo casi todos los libros extranjeros sobre espiritualismo o pensamiento iluminador, sin hacer encomiendas especiales. Este hecho demuestra, también, que el movimiento del Hogar del Progreso Infinito es integralmente conducido por las manos de Dios, ya que hasta los textos extranjeros son traídos desde otros países conforme la necesidad. Dios comanda el universo como providencia y todos los acontecimientos del mundo son controlados por sus manos, interligadas como si formasen una tela de araña. Un occidental que está por emprender un viaje al Japón siente, súbitamente, ganas de leer un libro recién lanzado en los Estados Unidos y terminando su lectura en el navío, al arribar a nuestro país, lo vende a una librería. Al día siguiente, compro ese libro y así lo consigo más rápidamente que una encomienda directa al exterior. Recientemente, cierto paranormal, el medium Saburo Kama, realizó un fenómeno de transporte de objetos en una reunión experimental en la Asociación de Parapsicología de Osaka, atrayendo hacia ese recinto la placa de su casa en Yokohama. Hay dos maneras de realizar este fenómeno de transporte de objetos: 1, a través de un proceso mágico que extrapola las leyes de la naturaleza, como el ejecutado en esa experiencia; 2, a través de alguna persona que, obedeciendo a las leyes de la naturaleza, transporte el objeto necesitado hasta el local donde se hace necesario, en el momento propicio. En el primer caso, el objeto es transportado contrariando, temporariamente, las leyes de la naturaleza y, por lo tanto, debe ser devuelto a su portador. En el segundo, el objeto es trasladado con el permiso de Dios, porque vuestro Padre conoce las cosas de que tenéis necesidad antes de que las pidáis, siendo un hecho que puede ser comprobado por cualquier persona poseedora de profunda fe. Como el Hogar del Progreso Infinito recibió de Dios la misión de iluminar a la humanidad, todo lo que sea necesario para la redacción de nuestras publicaciones viene hasta nosotros, por medio de las manos de alguna persona, sea de los Estados Unidos o Inglaterra. Sí, por un lado, los movimientos obscurantistas de la vida humana, cuyo origen es el erróneo materialismo moderno, tratan de apoderarse, por medio del poder económico, de casi todas las publicaciones del mundo, en un esfuerzo concentrado para robar la luz de la vida humana con sus artículos y propagandas. Por otro lado, surgió el movimiento de iluminación de la humanidad instituido por el Hogar del Progreso Infinito que, sin duda, forma parte de un plan de la profunda misericordia de Dios. En cada ciudad, en cada villa, encontramos más de 10 personas liderando este movimiento y todas tienen profunda ligazón con Dios, desde el origen del mundo. Las personas que están dedicándose al movimiento de iluminación de la humanidad como apóstoles de Dios, en este momento de germinación del movimiento del reino de Dios son, especialmente, las elegidas, que tienen profundo vínculo con Dios. Son personas que corresponden a los 12 discípulos de Jesucristo. Entre estas personas, varias vieron, claramente, la imagen espiritual del protector del Hogar del Progreso Infinito del mundo de Dios, o sea, de la divinidad que comanda desde el mundo espiritual este movimiento de iluminación de la humanidad. Reuniendo las narraciones de las personas que visualizaron la imagen de Dios observamos que, a pesar de aparecer en diferentes ocasiones, en diferentes lugares y a diferentes personas, ella siempre fue la misma, comprobando así su existencia. Por mí, no doy mayor importancia a la imagen de Dios,
Pero veo que en épocas de emergencia, Él también usa estrategias especiales. También, Jesucristo, después de su muerte en la cruz, mostró su imagen a sus discípulos en diversas localidades a fin de comprobar que su vida es eterna e inmortal. Y, a partir de esto, la fe de los discípulos se volvió más entusiasta. Personas elegidas. En este momento de emergencia, en esta gran emergencia en la cual Dios, que no tiene forma hasta se manifestó en la forma, llega a las manos de los lectores este libro que es el oráculo de este movimiento del reino de Dios. Esto no ocurrió, absolutamente, por mera casualidad. Como mencioné anteriormente, movimientos oscurantistas de la humanidad intentan apoderarse del mundo, utilizándose del diabólico recurso del poderío económico, valiéndose de los órganos de la prensa que editan, diariamente, billones de ejemplares y no piensan en otra cosa que en empañar la convicción de Hijo de Dios de la humanidad. En contraposición a esto, podemos iluminar a la humanidad aumentando al máximo el número de lectores de las publicaciones del Hogar del Progreso Infinito, ya que la voz de las personas que leen ediciones del pensamiento iluminador pueden cubrir la voz de los lectores de los órganos editados por los movimientos obscurantistas. Para ello, aumentar el número de nuestros lectores es, en el momento, la misión más importante de los participantes de este movimiento en pro de la construcción del reino de Dios. Ustedes no deben pensar que divulgando el pensamiento iluminador, contribuyan con los negocios lucrativos de un individuo. Recibí de Dios la incumbencia de escribir y la estoy cumpliendo, así como estoy revisando los textos a ser publicados. Divulgar estas publicaciones es la misión de ustedes. El hecho de conocer antes que los demás este movimiento del reino de Dios, ¿no les parece que es una prueba de que fueron elegidos para ser los primeros grandes apóstoles de este movimiento? Señores, no dejen de cumplir la misión que recibieron. El tiempo está pasando. Los últimos serán los primeros. Yo me conmuevo y manifiesto mi admiración por la dedicación fervorosa de los cristianos que van, de puerta en puerta, vendiendo la Biblia y reuniendo adeptos. Mi esperanza es que ustedes, a semejanza de ellos, también divulguen el pensamiento iluminador. La esperanza es la madre de la realización. Mi esperanza se realizará, con certeza. Cuando se desea con fe, todo se consigue. Estuve deseando que llegase la época en que adeptos fervorosos del Hogar del Progreso Infinito se uniesen y organizasen una entidad de divulgación del pensamiento iluminador y, también, que anunciasen nuestro pensamiento en los mayores diarios de todo el país. Finalmente, llegó este momento y, en consecuencia, este libro de la verdad llegó a sus manos. Gracias a la colaboración de todos pudimos construir nuestra sede matriz. Además, por todo el país, los adeptos se reúnen en centenas de lugares. Hasta llegar a esta situación trabajé arduamente 10 horas diarias como funcionario de una empresa y en las horas que me restaban, escribía artículos para la revista Hogar del Progreso Infinito y oraba para curar las enfermedades de lectores. Así, me dediqué en triple jornada. Actualmente, todos los meses, viajo durante 20 días a realizar seminarios en diversas localidades y en los 10 días restantes, escribo para las 5 revistas del movimiento y hago la revisión, aproximada, de un libro por mes. Dios exige devoción. Dios jamás se contenta con lo que es hecho con facilidad. Se cuenta que, antiguamente, el príncipe Sudán donó los ojos a quien los quería, los oídos a quien los pedía y los miembros a quien los deseaba, colocando su cuerpo y todo lo que a él estaba ligado, a disposición de los demás, capacitándose para alcanzar la iluminación de Buda en una vida posterior. Esto no significa que sea absolutamente necesario sufrir para volverse Buda, un iluminado. Dios exige sinceridad, o sea, mucha seriedad en todo lo que hacemos. Delante de la devoción, cualquier persona percibirá, claramente, si está siendo sincero o si está engañándose a sí mismo. Para ello, Dios exige devoción. En otras palabras, Él exige el pago del valor correspondiente.
Hasta este libro, si alguien se propuso leerlo dado que es gratis, de nada le servirá, pues, no lo leerá con sinceridad, y poco será su provecho ya que no existe en él el sentimiento de devoción. Esta es una cuestión elemental, pero cuando falta seriedad y devoción, no se consigue comulgar con Dios. En el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, consta que Ananías con su mujer, vendió una propiedad y habiendo escondido una parte, donó lo restante a los apóstoles, diciendo que era todo lo que tenía. Entonces, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué se ha apoderado Satanás de tu corazón, moviéndote a engañar al Espíritu Santo, reteniendo una parte del precio del campo? Al escuchar estas palabras, Ananías cayó y murió. No fue, absolutamente, castigo de Dios. Significa que la vibración mental de ese tipo de persona no entra en sintonía con las ondas de salvación de Dios y que ella no puede recibir la bendición de Dios. Quien no puede recibir la bendición del amor del Espíritu Divino no puede vivir, porque la vida humana, por principio, es vivificada por la vida de Dios. Por lo tanto, fue natural que Ananías hubiese muerto. La verdadera devoción no siempre consiste en ofrecer alguna pertenencia a Dios. Consiste en reconocer que son de Dios no solo las pertenencias, sino todo su ser hasta la propia vida. Quien comprende que hasta su vida pertenece a Dios conseguirá desempeñar, sin esconder nada, el trabajo de la familia de Dios. El hogar del progreso infinito es la manifestación del movimiento divino de iluminación de la humanidad. Consecuentemente, la persona que como un familiar de Dios se dedica a la expansión de lectores o adeptos, tendrá con certeza la debida recompensa. Como de costumbre, voy a relatar un hecho verídico, ya que jamás cuento historias ficticias. El señor Hiichi, residente en Ajimura, Kidagun, provincia de Kegawe, que de vez en cuando escribía para la revista Seikasusa del escritor Yakuso Kerate, se volvió lector de la revista Hogar del Progreso Infinito desde el número inaugural. Recomendándola a sus amigos y diciéndoles que era muy buena, logró 15 suscriptores en poco tiempo. Él era un adepto del budismo extremadamente dedicado. Mensualmente, invitaba a un sacerdote budista a realizar reuniones, a fin de que jóvenes y fieles de su villa pudiesen escuchar un agradable sermón. Era una persona tan seria que cuando aún tenía 20 años, llegó a pensar profundamente sobre la vida. Mientras más pensaba, más confuso se quedaba, llegando al extremo de pensar en el suicidio. Su sufrimiento no era de carácter económico, puesto que era heredero de una fábrica de salsa de soja, ni tampoco por problema de salud. Reflexionando sinceramente sobre la vida, sobre el hombre, sobre los deseos, su angustia fue tan grande que llegó a pensar en la muerte. Con apenas 20 años, se desesperaba con estos problemas, demostrando cuán serio era su carácter. Al saber esto, lo reverencié en homenaje a la seriedad de su carácter. En esa época juvenil, el señor Hiichi vivía recogido en un aposento, orando para Amida, a fin de encontrar una solución para los sufrimientos de su vida. Entonces, cierto día, tuvo una visión en la cual contempló, nítidamente, una escena resplandeciente como la del mundo iluminado. Cuando vio claramente, con sus propios ojos, un mundo de luz resplandeciente, desaparecieron completamente todas sus angustias y su corazón quedó henchido de júbilo y éxtasis. La visión de ese mundo de infinita luz continuó durante aproximadamente un mes. Eran tan intensos el júbilo y el éxtasis, que sintió ganas de sufrir nuevamente con los asuntos de la vida. Oró pidiendo para volver a sufrir con los problemas de la vida y, súbitamente, desaparecieron las visiones de aquel mundo de infinita luz. A partir de entonces, conforme su deseo, continuó sufriendo con los problemas de la vida y solo, al final, logró superar esos sufrimientos. Él, es así, una persona sumamente seria. Hace algunos años, cuando hubo elección para miembro de la Cámara de la Villa, los moradores lo incentivaron a ser candidato, pero él no lo aceptó voluntariamente.
Dejando hacia atrás los clamores para luchar por ese cargo mundano, honroso y lucrativo, atravesó el mar de la isla de Shikoku hasta mi casa o, mejor dicho, al departamento de publicación del Hogar del Progreso Infinito de la época, en busca del camino. A pesar de todo, él fue elegido. Fue, en esa ocasión, que narró para mí su experiencia espiritual y conversamos largamente sobre el camino. El objetivo principal de su llegada al departamento de publicación del Hogar del Progreso Infinito era el de conversar sobre el camino, sobre Dios, pero él tenía un deseo más. En abril del año anterior, su cuñado fue afectado por una enfermedad mental y estaba internado en el sanatorio de Abaijima, en Naruto. Aunque el cuñado recibía tratamiento desde hacía 10 meses, el señor Hiichi no veía mejoría alguna y pensaba en pedirme para curarlo. Sin embargo, al comprobar que yo vivía realmente ocupado, no logró hacer un pedido tan personal. Entonces, no bien me contó sobre la enfermedad del cuñado y me preguntó qué debería hacer para curarlo, le expliqué que aquí, tal como está, es el paraíso, que la enfermedad no existe, siendo nada más que una sombra manifestada por algún estado mental y que la demencia de su cuñado también no existía, por principio. El señor Hiichi regresó muy contento. Después de esta visita, el estado de su cuñado mejoró acentuadamente y el señor Hiichi recibió de él una postal con expresiones que no denotaban ninguna señal de demencia. Desde la noche pasada, comencé a sentirme mejor y como deseo conversar sobre diversos asuntos con usted, me gustaría que venga a visitarme cuando tenga tiempo, pues sé que su vida es muy atareada. Desde esa vez, se rehabilitó rápidamente y el 8 de junio tuvo alta del sanatorio de Abaijima, con casi 80% de cura. En la carta que el señor Hiichi me escribió el 29 de junio decía que el estado mental del cuñado se había normalizado totalmente. Cada vez que recuerdo este caso verídico, pienso en los milagros de Jesucristo. Cuando Jesús entró en Cafarnaúm, después de sus predicaciones, un centurión llegó hasta él y le rogó: Señor, mi siervo yace en casa paralítico, atrozmente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le curaré. Pero el centurión respondió: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, di solo una palabra y mi siervo será curado. Entonces Jesús dijo: Ve, hágase contigo según has creído. En eso, el enfermo se curó exactamente, como fue afirmado. En este episodio, Jesús fue movido por el amor y deseó la cura del enfermo. No lo tocó con las manos, ni le hizo masajes. La voluntad de curar al otro es la voluntad del amor. La voluntad del amor es la voluntad de Dios. Por eso, solo de desear profundamente curar a alguien, de inmediato ese deseo es transmitido a Dios omnipresente en el universo. Y, cuando ese sentimiento de amor llega a Dios, Él envía al enfermo ondas divinas de salvación. Una persona dotada de clarividencia podrá ver esas ondas divinas de salvación bajo la forma de un ángel. Si, realmente, siente amor al prójimo y piensa en curarlo, ese ángel promoverá tal cura. Pero, no surte ningún efecto si al mismo tiempo que desea curar al enfermo está sintiendo tristeza y falta de luz, ya que no entrará en sintonía con las ondas iluminadas de Dios. Se debe tener sentimiento de amor y conocimiento fundamental de la verdad de que el hombre es, originariamente, hijo de Dios, exento de enfermedades y pensar: pobrecito, aún desconoce la verdad, me gustaría tanto que se curase. Entre tanto, no se debe creer que los ángeles tengan, necesariamente, la imagen de un querubín con alas. Las ondas divinas de la salvación que Dios emite por amor se manifiestan, objetivamente, como imagen reflejada en el espejo mental del clarividente. Por eso, conforme la mente, las imágenes son diferentes. Para un cristiano, aparecerá como imagen del Padre Celestial o de un ángel; para un budista, aparecerá como imagen de Avalokitesvara, Kanseon Bosatsu, o de Vajrayana, Visamonten. Y los sintoístas verán la imagen de divinidades vistiendo antiguas indumentarias japonesas.
Estas imágenes son de Dios en la segunda acepción, son las personificaciones de la salvación, según explico en el volumen 2 de esta colección, capítulo 5, El camino para llegar a Dios. En principio, Dios es único. Pero, siendo innumerables los tipos de espejo, mente, que lo reflejan, Él se manifiesta con imágenes de las más variadas formas. El sentimiento de amor se transmite. Hace algunos años, viví una experiencia interesante que comprobó que es telepático el sentimiento de quien, por amor, desea curar a una persona. Al final de 1929, año anterior a la fundación del Hogar del Progreso Infinito, mi hija tuvo amigdalitis y permaneció varios días en cama, con fiebre. No sé por qué, pero, a pesar de tratarse de mi familia, yo no podía preocuparme lo suficiente como para sentir ganas de curarla espiritualmente. Dejando la enfermedad de la niña bajo los cuidados exclusivos de mi esposa, durante el intervalo del almuerzo iba a visitar al maestro Baiken Imai para administrarle terapia espiritual, porque hacía casi 2 meses que venía sintiendo muchos dolores debido al agravamiento de una enfermedad gástrica crónica. En esa época, era funcionario de una empresa y acababa de recibir la revelación divina, pero, el Hogar del Progreso Infinito aún no había sido fundada. En la primera mentalización, él se sintió aliviado del dolor. Al cuarto día, un sábado, después del mediodía, tomé el ómnibus para dirigirme a la casa del maestro Imai y en el trayecto comencé a pensar, ¿por qué será que dejo a mi hija enferma bajo los cuidados exclusivos de mi esposa mientras voy a curar espiritualmente la enfermedad de otros? No debía abandonar tan fríamente a mi propia hija. Así, el sentimiento de amor por mi hija me hizo desear curarla. En el ómnibus, permanecí orando unos momentos, con las manos yuxtapuestas. Como era sábado, me quedé conversando tranquilamente sobre asuntos religiosos con el maestro Imai, quien ya estaba sintiéndose muy bien, y en la tarde regresé a casa. Inmediatamente al llegar a mi casa, mi esposa me dijo: hoy, en la tarde, ocurrió algo muy extraño. Después del almuerzo, coloqué sobre la mesa el papel con el remedio de la compresa diluida en vinagre, retirando de la garganta de Emiko la compresa anterior. Repentinamente, cuando iba a colocar la nueva compresa, quedé como en trance, y colocando la palma de ambas manos sobre la garganta de ella, comencé a recitar Sutra y Norito. De inmediato, Emiko se quedó dormida sobre mis rodillas. Permanecí recitando, totalmente absorta, y cuando me di cuenta, la compresa estaba completamente resecada. Miré el reloj y vi que ya eran las 3 de la tarde. Emiko continuaba durmiendo profundamente. Tuve que despertarla diciéndole que estaba en la hora de la merienda y de preparar una nueva compresa. Ah, sí. Ese fue un fenómeno de telepatía. En esa hora yo estaba en el ómnibus orando por la salud de Emiko, pues creí que no debía tratarla apenas con remedios. Hubo transmisión de pensamiento, expresé. Sintiendo por mi propia experiencia que la oración y el amor se transmiten, pedí que retirase inmediatamente la compresa de la garganta de la niña. A partir de ese momento, la amigdalitis de mi hija se curó, sin remedios ni compresas.